Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Nos llena su gloria y majestad, su reino se establece en este lugar. Su gloria invade este lugar, su reino se establece en este lugar. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Mi generación se levanta, mi generación proclama que Cristo es el Rey. Nos llena su gloria y majestad, su reino se establece en este lugar. Su gloria invade este lugar, su reino se establece en este lugar. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por santidad. Generación de fuego, generación de reino, generación que clama por El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan el programa el día de hoy, ya sea a través de la radio, televisión, redes sociales o la web. Bienvenidos a nuestro programa. Les recuerdo que todas las personas pueden llamar a Nueva Jerusalén si desean saber más de sus servicios al +569 6654 1422. Ahí va a estar un asesor que les podrá atender todas sus preguntas. Y vamos a entrar ya al programa el día de hoy. Hoy estaremos conversando sobre una biografía con nuestra panelista Ángela Augusto. Mucho gusto. Bien. Saludos. Bienvenida, Ángela, nuevamente. Vamos a estar hablando hoy día una biografía más, ¿no? Por supuesto, como siempre, traemos una biografía de una mujer tremenda. Hoy día sí, una mujer tremenda. Hoy día vamos a estar hablando sobre María Woodworth Etter. Ella fue una evangelista estadounidense que nació a mediados del 1800 y, bueno, llevó a miles de personas a los pies de Cristo. Esta evangelista norteamericana convocaba a hombres, mujeres, pobres, ricos, amaba mucho a las personas en diversidad racial, ya sea personas incluso que eran indígenas americanos, y también a personas de color.
Así que era una persona que llegaba a todo el mundo, una persona con mucho amor y que se movía en lo sobrenatural. Había sanidades, había milagros, hablaban en lenguas, incluso habían de repente personas que caían en sus reuniones. Habían varias manifestaciones que se llevaban a cabo en sus reuniones. Incluso hubo una reunión que llegó a 25.000 personas. Y eso, bueno, en esta época ahora uno dice, bueno, 25.000 puede ser, pero una época donde no hay micrófono no es tan fácil. Pero habían 25.000 personas ahí reunidas. Imagínate que de esas 25.000, 500 cayeron, ellas sin siquiera acercarse, cayeron de espaldas y tuvieron una visión en el momento. Una mujer que la verdad marcó un antes y un después. Y de hecho le marcó el camino a muchas mujeres que vendrían después también en Estados Unidos, como Aimee Semple McPherson, que hablamos anteriormente de ella, también de Kathryn Kuhlman. Fue una mujer tremenda. Pero Ángela, ¿tú me podrías hablar como un poco del inicio de María? Bueno, hablaremos de su nacimiento. ¿Sí? Ella nace en 1844 en Ohio de Estados Unidos, ¿ya? Y su nacimiento en Cristo fue a los 13 años, cuando un hombre impone sus manos y ve que en ella hay algo especial de Dios y empieza a orar y dice, Señor, que ella sea una luz brillante para ti. Increíblemente esa oración fue clave, fue importante dentro de su ministerio porque ella comenzó a sentir el llamado de Dios a pesar de que era muy pequeña, pero Dios estaba llamándola a los 13 años y escuchó la voz de Dios llamándola a ir a los campos y a los arbustos. Sabemos que los campos son los lugares donde encontramos a gente que necesita conocer del Señor y reunir a aquellas ovejas perdidas. Y ella en su corazón comenzó a sentir fuerte ese llamado, pero lamentablemente dentro de esa época entendamos que la mujer no tenía un protagonismo dentro de la sociedad, entonces Claro. que una mujer pudiese de alguna forma predicar o ejercer un llamado era algo totalmente imposible. De hecho, en esa época las mujeres todavía ni siquiera podían votar a nivel de presidenciables, ¿no? Claro. Entonces era empezado, la verdad. Entonces estaba un poco fundado su temor, la verdad. Claro, Sí. entonces a medida que ella fue creciendo y entendiendo que ese llamado a Dios era algo importante dentro de su vida, era el fuego que el Espíritu Santo había puesto a través de aquel varón que fuera una luz brillante cuando oró hacia ella, se dio cuenta que estar soltera también iba a ser un tema dentro de una sociedad tan lamentablemente difícil. Es que de era una posicionar. época, imagínate, Claro. a mediados de 1800, Era muy era difícil. obviamente una época con mucha más tradición, etcétera, ¿no? Pero qué increíble que el Señor es el Dios de las generaciones y que las épocas no pasan indiferentes para Él, sino más bien que Él va a ocupar en cada época una mujer o un hombre conforme a su corazón. Así es. Entonces ya dentro de sus planificaciones, dentro de lo que ella planeaba dentro de su futuro, dijo, me tengo que casar con un misionero para poder ejercer el llamado. Pero cosa que no sucedió, sino más bien que planeó entrar en la universidad para poder hacer sus estudios formales y también ser una mujer ya que se educara. Pero lamentablemente también dentro de ese periodo en que ella empezó a crecer, fallece su papá. Y entendamos que la familia también era una familia que trabajaba en la granja, entonces y ella ya estaba planificando entrar a la universidad, entonces ella tiene que dejar sus estudios para poder ir a su casa y también ayudar a solventar, porque en ese tiempo también había dificultad económica. Claro. Entonces era importante que todos los miembros de la familia pudieran participar dentro de la economía y eso fue lo que ella hizo, fue ayudar a su familia. Qué increíble. Bueno, no salió como ella lo había pensado y No. efectivamente desde que conoció al Señor y Él se le reveló, ella empezó a sentir este llamado. Pero como tú bien dices, ella estaba en su casa, no pudo continuar sus estudios como ella pensaba prepararse para poder responder a este llamado y en este periodo conoce a un ex soldado, porque estábamos justo en una época de guerra civil. Sí. Él regresa, tenía una herida en su cabeza y bueno, se conocen, tienen un noviazgo rápido porque se casan al muy poco tiempo después. Pero sí, ya ella después se da cuenta que él, la verdad, no tenía deseos de seguir en el ministerio. Entonces, ella empieza a pensar en una vida, bueno, parece que voy a tener una vida cristiana normal y no voy a cumplir lo que había pensado que Dios me había dicho. Claro. De hecho, ella tuvo 6 hijos, ¿ya? 6 hijos y empezó a vivir esta vida normal. Lo único sí que claro, en esa época empezó con su esposo a tener también un trabajo en granja, Claro. pero una de las cosas que le empezó a llamar la atención es que todo lo que hacían en la granja no prosperaba. Una y otra vez fracasaba, una vez y otra vez fracasaba. Y después ya golpeó una tragedia, pero terrible.
de Muy sus difícil. 5 hijos, o sea, de sus 6 hijos, 5 fallecieron, pero por distintas enfermedades. Fue, pero terrible. La verdad, María en esa época se recuperó. La verdad, su amor por el Señor era más fuerte y no se endureció su corazón y tampoco tuvo un rencor. Gracias a Dios lo pudo superar, pero no así su esposo. Su esposo, la verdad, nunca fue el mismo desde ahí en adelante. En esa época empieza ella, María, a buscar respuesta en el Señor y decía, no entiendo bien lo que está ocurriendo, y empieza a buscar en la Biblia. Y una de las cosas que empieza a ver en la Biblia es que Dios había usado a distintas mujeres a través de todo el periodo que se escribió la Biblia para marcar generaciones. Sí, de hecho, Sí. Dios ocupa a las mujeres como instrumento de redención para los pueblos, porque tienen la capacidad que nos dio Dios para poder portar en nuestro vientre niños, para poder traer una generación. Entonces es importante lo que tú mencionas, porque increíblemente vio la historia de Esther, la historia de Débora, de Ruth. Entonces la marcó para poder ella también ser impulsada al ministerio. Así es. Pero una de las cosas que ella decía, bueno, pero Señor, recuerda, yo no estudié, no me pude preparar. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ir y pararme, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a predicar? No tengo idea, no tengo educación. Entonces era una preocupación de ella, hasta que un día tuvo una visión. La visión era que entraron ángeles a su cuarto y los ángeles la tomaron de la mano y la empezaron a llevar, empezaron a pasar por campos, por lagos, por bosques, por ríos, hasta que llegaron a un amplio campo donde habían sembrado granos dorados. Y en eso, cuando ella ve y ya los está viendo, ella empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar, en ese momento vio que los granos caían como gavillas. Sí. Y cuando caían como gavillas, en ese momento escucha la voz de Jesús. Y Él le dice, así como ves caer el grano, caerán las personas cuando tú prediques. Wow. Yo la verdad a mí me impresionó un poco, porque Sí. yo creo que igual en esa época, nosotros actualmente vemos que algunos ministerios de repente hay personas que están, no sé, que se caen hacia atrás, ¿cierto? Pero yo creo que en esta época ella, claro, no lo había visto, entonces ella dijo, bueno, amén, ¿cierto? Claro. Dijo, yo voy a responder a este llamado, y dijo, ya, yo lo voy a hacer, y empezó el llamado de María. Cuéntanos, Ángela, Sí, de eso. el inicio del llamado de María. Qué increíble lo que comentas tú, cómo el Señor marcó su ministerio. A cada uno le da su sello de autenticidad. Exacto. Cada uno de las biografías que nosotros hemos comentado tienen su sello. Y este no pasa tampoco fuera de ello. Entonces María comenzó su ministerio inicialmente dentro de su comunidad. Ella decidió, ya, este es el momento, voy a comenzar a predicar, y lo hizo con la gente más cercana, sus familias, las personas que tenía a su alrededor. Y en el momento decía, Señor, ¿pero qué digo? Y el Espíritu Santo trae la convicción a su corazón de que Él iba a poner palabras. Entonces, cuando ella comenzó a hablar a un grupo por primera vez, ellos comenzaron a llorar y a caer al suelo. O sea, se cumple lo que ella estaba viendo, la visión que tú comentaste. Increíble. Y de hecho, después de que ella comienza sus reuniones, ya se comienza a ser conocida dentro de la comunidad, y varias iglesias le pidieron que fueran a sus congregaciones para que pudiera predicar. Y ya su ministerio se había ya extendido dentro del oeste. Entonces hizo dentro de ese tiempo 9 campañas evangelísticas. Y también predicando 200 sermones. Es increíble ¡Guau! en O sea, ese tiempo. Empezó, Entre- lo que a mí me llama la atención de ella es que efectivamente hubo un tiempo en que, claro, ella se dedicó a su familia, Sí. hizo lo que tenía que hacer, pero de repente responde. empezó, y esto fue tan rápido, que imagínate toda la cantidad de sermones, la cantidad de personas, empezaron a abrir muchas puertas en Estados Unidos. Sí, porque por causa de nuestra obediencia, el Señor va a abrir camino. Entonces es importante que nosotros también obedezcamos. Entonces, en ese tiempo ella inició 2 iglesias. O sea, que no solamente predicó, evangelizó, sino que también ayudó a levantar iglesias. Qué importante es eso, que seamos esos obreros que también impulsemos a otros. Y todo esto fue en un breve tiempo, como tú lo comentabas. Pero llegó un momento en que ella va a una ciudad que le llamaban la Cueva del Diablo. Ningún ministerio, dentro de todos los que habían predicado y conocidos de ese tiempo, había tenido éxito en ese lugar, porque era un lugar muy conflictivo, pero no a nivel solamente social, sino también a nivel espiritual. Claro. Pero ella fue siendo una mujer preparada por Dios, y ella comenzó una guerra espiritual, y ella sabía cuál era la clave. La clave era la intercesión, la oración para poder tomar los lugares. Entonces ella creía mucho en la oración que abre los cielos, y comenzó durante 3 días
ella predicó y cantó en ese lugar. O sea, comenzó a abrir los cielos a través de la predicación, a través de la palabra, porque dice la palabra de Dios que la palabra comienza a ser sembrada en nuestro corazón por fe. Así nosotros vamos adquiriendo la palabra y va germinando en nuestro corazón. Y también comenzó a cantar, porque cantar también es un acto donde nosotros levantamos en adoración a Dios. Claro. Y al principio nada sucedió dentro de esos 3 días, pero al cuarto comenzaron a abrirse los cielos, comenzó ese rompimiento que ella tanto anhelaba y ese lugar que era conflictivo espiritualmente, Se dio. se dio. Fue un espacio donde el Señor trajo una atmósfera increíble y en donde durante todas las reuniones que ella hacía había gente que se arrepentía y comenzó este tiempo hermoso Dios a través de ella. Y como dice Efesios 6:10, no tenemos lucha tenemos luchas contra principados, contra gobernantes, contra huestes, contra gobernadores, no contra carne ni sangre. Entonces ella entendía este principio y por eso pudo ganar estas guerras espirituales. Qué increíble, porque efectivamente, imagínate qué duro debe haber sido el ambiente, porque la gente que inicialmente fue, y que de hecho fue la misma que después empezó a recibir al Señor, era gente que se iba a burlar, Exactamente. a hacer mofa de lo que estaba haciendo, a hacer maldades incluso. Entonces, increíble, pero el Señor, la verdad, está llamando a todos. Y que el Espíritu Santo siempre va a ser más fuerte y poderoso. Qué bien. Bueno, Ángela, sabes que vamos a tener que hacer un pequeño corte porque ya vamos a seguir comentando sobre esta linda historia de María Woodworth Etter. Así que vamos a pedirle a las personas que esperen por unos segundos, que ya regresamos aquí a Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +56 9 66 54 14 22. Estamos a su disposición las 24 horas. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Recuerden que tenemos un muy buen auspiciador quien nos da la posibilidad de tener este espacio y llegar a cada uno de los lugares donde usted se encuentra. Lo único que tiene que hacer usted, si necesita de sus servicios, es llamar al +56 9 66 54 14 22. Un asesor lo estará esperando ahí para responder todas sus consultas. Y vamos a regresar un poco a lo que estábamos conversando con Ángela sobre la biografía de María Woodworth Etter. A mí, la verdad, es una mujer tremenda, pionera en todo lo que hacía. A mí me llamó mucho la atención, claro, la época que ella nació, casi alrededor a mediados de 1800, ¿cierto? Una de las cosas que ella empezó a manifestar en su ministerio después de su llamado y todo lo que tú nos comentaste en el bloque anterior, es que ella empezó a empezaron a manifestarse distintas cosas, manifestaciones sobrenaturales durante sus reuniones. Una de ellas, que habíamos comentado, era la caída de las personas. Sí. La verdad, eso le llamó la atención a muchas personas, no solamente a las personas que estaban ahí, que muchos iban porque decían, oye, pero ¿cómo pasará esto? Y muchas personas que empezaron a ir a sus reuniones porque querían saber qué era lo que ocurría. Claro, y experimentar. Y experimentarlo. Hay otros que también se iban a burlar, claro. Pero también había de todo tipo de gente que iba. Una vez pasó algo bien particular, ¿sabes? Que fue un grupo de médicos para ver qué pasaba en esos momentos cuando la gente caía, porque obviamente incrédulo decir, ¿pero por qué? ¿Qué le hará? ¿Lo empujará? ¿Qué sé yo? Y en ese momento, uno de los médicos de este grupo de médicos que estaba ahí, uno de los médicos ve a su hijo que está en el altar. Entonces se acerca y en ese momento él, la verdad, empieza a buscar al Señor y a orar. Y a orar porque Dios se le revelara, y en eso, adivina lo que pasa. Cayó. Cuando cayó, en ese momento él tuvo una visión.
una visión del infierno. De hecho, muchas de las personas que experimentaban estas caídas hablaban mucho que, y esta fue una, como tú bien decías, una de las manifestaciones que pueden ocurrir, hay muchas formas, pero ellos generalmente a veces cuando caían, Dios les mostraba visiones, y a él en particular le mostró una visión del infierno. ¿Sabes que cuando despertó, él despertó con una tan convicción? Porque ellos, claro, estaban ahí durante un espacio de tiempo, no se movían. Después se levantaban y en ese momento entró una convicción tremenda sobre este médico. Él dijo, yo quiero convertir almas, y se convirtió en un evangelista buscando atraer almas a Cristo. Es increíble cómo de repente Dios hace cosas también. Sí. Porque uno podría decir, claro, ¿será o no será de Dios? Pero de repente esto hacía que las personas por curiosidad se acercaran y hubiera mucho alcance de alma y muchas personas salvas. Otra cosa también que empezó a ocurrir es que Dios le dijo a María, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Empezar a orar por los enfermos. Pero ella al principio, la verdad, lo resistía. Porque decía, bueno, pero es que mi llamado es convertir almas a Cristo. ¿Por qué yo orar por los enfermos? Pensaba que esto la iba a distraer. Pero la verdad después, en el tiempo, empezó a entender que esto iba de la mano. Y que la verdad había muchas personas que venían y llegaban a los pies de Cristo al ver a personas que eran sanadas o que ellos mismos buscaban Por sanidad. el testimonio. Por el testimonio. Entonces empezó a ver que esto trabajaba de la mano, entonces empezó a desarrollarlo también. Y habían también otras manifestaciones como hablar en lenguas en sus reuniones. Así que ella era una mujer que hablaba en palabras simples, siempre guiada por el Señor, porque decía, claro, yo no tengo educación, pero ella se dejaba guiar por el Señor y habían estas manifestaciones. Pero ¿nos podrías hablar un poco más de ella, Ángela? ¿Qué pasó después? Por supuesto. Bueno, dentro de su vida también hubo un quiebre matrimonial, lamentablemente. Parte de su tiempo, de los 26 años que estuvo casada, ella no tuvo un matrimonio muy estable, sino más bien tormentoso. Y dentro de ese tiempo su esposo le comenzó a ser infiel. Y ella se divorcia de él. Bueno, ambos se divorcian y pasa 1 año y medio y él se casa. Y lamentablemente él se levanta como uno de los opositores de su ministerio, hablando mal de ella, de su carácter y de su ministerio. Y sin embargo, después de este tiempo, él fallece. Fallece por una fiebre tifoidea. Claro. Lamentablemente dentro de ese tiempo, a pesar de que ella estaba casada con él, vemos cómo a veces nuestros propios cercanos van a ser los que van a perseguir nuestro ministerio. Sí. Pero aún así, yo veo una fe tan firme de una mujer que tiene la convicción de que fue llamada por Dios, que no se detuvo. Y comienza el ministerio que es marcado por la gran persecución, no solamente de su esposo, sino que fue como uno de los avistamientos primero, sino que empieza a ser perseguida por todo el entorno. Entonces, una de las cosas que marcó la vida de ella fueron las manifestaciones, y por eso mismo comenzaron a tildarla de muchas formas y a burlarse de ella. Y en ocasiones dentro de sus reuniones hubieron pandillas, lo que decimos acá, como podríamos decir, los delincuentes de Chile, ya que traían de estos tipos de explosivos y los ponían en las estufas de leña. Entonces estos explotaban, pero gracias a Dios nunca le ocurrió nada a ninguna de las personas que estaba alrededor, ni a ella, sino porque había una protección. Y a pesar de todo esto, ella jamás se dejó intimidar, sino que en lugar de eso seguía orando, y nunca jamás, a pesar de la persecución, dejó de estar en un lugar, sino hasta que tuviera la convicción de que Dios le decía, ya, este lugar ya está listo, puedes irte. Entonces ella tenía una convicción muy grande. Gracias al tiempo que pasó ella con Dios, pudo entender que también había un plan para ella, y el Señor le entregó un regalo. Entonces, luego del fallecimiento de su esposo, que ella también asistió al funeral y tuvo también una parte de sermón, y vemos su corazón tan noble, Dios le entrega un hombre. Es increíble porque pasaron 10 años después de este divorcio, ella buscando al Señor, pero Dios nos sorprende cuando menos lo esperamos, porque ella efectivamente no empezó un ministerio siendo tan joven. No. Tuvo muchos años de sufrimiento en su primer matrimonio. Claro, imagínate, es que igual hay que ponernos también en los zapatos de este hombre que a lo mejor no entendió los designios de Dios y lamentablemente endureció su corazón cuando murieron sus hijos.
no entendía tampoco el ministerio de María, no entendía su llamado. Entonces, claro, él estaba duro y firme, pero Dios puso a la persona correcta. Puso la persona correcta, claro. Y bueno, desde un principio su primer esposo no la acompañaba en el ministerio, pero todo tenía un plan, porque dice la palabra de Dios que todo nos ayuda bien. Claro. Y el Señor trae a su vida a este varón, y fue uno de los impulsores de su ministerio, a Samuel. Lo comienza a mover en áreas como él era la administración interna y externa, porque él podía gestionar muchas cosas dentro del ministerio de María. Sí, a mí me gusta un poco de lo imagínate, ellos se casaron en 1902. Sí. Él, a mí una de las cosas que me gusta es que ella decía efectivamente lo que tú dijiste, ella misma lo verbalizaba, él llegó y es un regalo de Dios. Él cuidaba y amaba a María. Él se convirtió en su esposo, en su amigo, en editor, porque ella empezó a escribir libros, administrador, porque él ayudaba a organizar también los cultos, los servicios, a distribuir sus libros, todo, y también en general una ayuda profunda en el ministerio. O sea, de verdad, él era la persona idónea, él fue una parte vital en el ministerio de María, sobre todo en este último tiempo. Y como te decía, también ella publicó muchos libros, y de varios de esos libros fueron reeditados varias veces e incluso fueron traducidos a varios idiomas. Pero después de casarse, después de 3 años de casarse, hubo un silencio. La verdad nunca se ha sabido qué pasó, pero ella por 7 años no fue vista públicamente. Pero después de estos 7 años, ella regresa con las mismas manifestaciones de poder del Señor, que ella era usada como instrumento, y ahora también apoyada por su esposo, que él era el fiel ayudante ahí en todo esto. Ayuda idónea. La ayuda idónea. Sí. Así que, bueno, y Ángela, ¿me podrías contar un poco cómo era ella en carácter? Sí, era una mujer de autoridad. De hecho, la apariencia real de ella, o lo que se comenta, era que era una abuela común. Uno la podía ver como una abuelita, pero realmente era una mujer con autoridad sobre el pecado. Tenía autoridad para poder declarar sanidad sobre una persona, y esta persona sanaba. Tenía autoridad para tomar terrenos espirituales, los demonios huían. Era una mujer que cuando se subía al altar empezaban a ocurrir las manifestaciones, pero lamentablemente dentro de su tiempo, porque todos tenemos esto que vamos a llegar alguna vez a la vejez, vamos a ir deteriorándonos, pasó con ella. Ella empezó a sufrir enfermedades y su cuerpo ya no estaba como el de antes, pero aún así tenía una manifestación del Espíritu Santo sobre su vida, porque cada vez que ella quería subir al altar, bueno, la ayudaban, pero en un momento cuando ella pisaba el altar, venía sobre ella las fuerzas del búfalo que traía el Espíritu Santo y comenzaba a ministrar y traía toda esta manifestación del Espíritu Santo. Pero quiero dejar algo bien en claro, porque una de las cosas que a ella le sucedió fue la persecución también a través de lo que a ella la acusaban, que ocupaba medicina ilegal y era hipnosis. O sea, imagínate que ella fue, de hecho, llevada a la cárcel arrestada 4 veces. Sí, la verdad, una sola de esas pasó a la corte, pero era por esto, porque la acusaban efectivamente por el uso ilegal de medicina e hipnosis. Pero era bastante atacada. Incluso nos puedes contar de ese episodio donde hubo un hombre que la fue a atacar durante una reunión. No sé si te acuerdas de ese episodio. Ese episodio cuando llega un hombre y se acerca al altar, y ella estaba predicando, y en ese momento él empieza a decir groserías y empieza a atacarla, la verdad, y en ese momento no pudo seguir hablando. Claro, porque su lengua se trabó, porque ahí estaba la intervención del Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que él traía era un tipo de oración, pero a través de maldiciones, pero no pudo ir al cometido, porque realmente el Señor intervino en ese momento, y ese hombre dijo, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces vino una convicción, pero también sus cuerdas vocales se cerraron y no podía ocuparla. Y que fue increíble, ¿sabes por qué? Eso fue documentado porque habían periodistas presentes generalmente en sus reuniones, porque muchos iban a ver lo que estaba ocurriendo. Imagínate que llamaba mucho la atención la forma en que operaba el ministerio de María. Y habían periodistas que se le acercaron y le dijeron, ¿pero qué pasó? Porque de hecho María, la verdad, ni se dio cuenta de lo que pasó, porque él se estaba acercando diciendo grosería, como obviamente había más ruido ambiental, no se dio cuenta y quedó detenido, y los periodistas le llamó la atención, se acercaron, le preguntaron, y la verdad él dijo, la verdad, vayan y averigüen por sí mismos, porque él no tenía ni idea de lo que había pasado.
episodios de estos siempre estuvieron Sí. ocurriendo en torno a María. Sí. Una de las cosas también que pasó ya después de 45 años de ministerio es que a María se le pidió que construyera un tabernáculo. Dios le habló y la verdad le dijo que lo construyera en Indianápolis. Ella siempre se movió alrededor de todo Estados Unidos evangelizando. Ella construyó un tabernáculo y lo hizo, ¿sabes qué? Hizo el tabernáculo y al lado hizo su casa. Entonces, como tú hablaste, ya ella era una persona de bastante edad, Sí. lo que hacían es que ella, claro, era bastante más fácil movilizarse. Y los últimos años, ella ya no hacía recorridos, sino que predicaba en este tabernáculo, estuvo ministrando ahí. Y muchas veces los hombres con más fuerza ella la tomaban. llevaban, ¿cierto? Y ella predicaba, pero a mí lo que más me llamaba la atención, que tú también dijiste, es que cuando ella llegaba a predicar recuperaba toda la fuerza. Dios sobrenaturalmente, ella no podía moverse, pero llegaba, la colocaban en el altar y empezaba a moverse para allá, para acá, a predicar como Sí. siempre. Es increíble como Dios movía a esta mujer. Incluso una de las cosas que a mí más me llamó la atención es cuando fue el primer culto en este tabernáculo, que de hecho fue inaugurado en 1918. Esta primera reunión hubo una mujer que se paró y empezó a hablar en lenguas por 20 minutos. La verdad, la mayoría de los que estaban presentes no entendían por qué María guardó silencio y dejó que hablara por 20 minutos algo que nadie entendía. Pero ella guardó silencio. En ese tiempo, todos, ya, terminó después, ella empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar, ella dijo, no dijo nada. Pero ¿sabes qué? Se reveló todo al siguiente domingo, porque al siguiente domingo se dieron cuenta, Había una familia. había una familia, la verdad que era rumana, y adivina qué, la lengua que estuvo hablando esta mujer, que de hecho ella, la persona que estuvo hablando en lengua era una mujer que había sido sana de cáncer, estuvo hablando sin saber, ella no sabía hablar otro idioma, estuvo hablando rumano, ella no sabía la lengua, nunca la había escuchado, estuvo hablando por 20 minutos, predicándole a una familia que no sabía hablar el idioma, solo el padre sabía hablar rumano, inglés, los demás nadie, entonces estaban ellos sorprendidos que alguien en su propio idioma les pudiera hablar. La verdad, este fue un ministerio tremendo, fue un ministerio que llegó a muchas personas, incluso Amy Simple McPherson, que hablamos en un momento de ella, ella incluso también fue a visitar a María, A María. en algún momento, antes cuando ella todavía era evangelista itinerante, antes de hablar de todo. Así que fue y conoció a muchos hombres de Dios y Increíble. fue una mujer tremenda. Ángela, ya se nos fue el tiempo, adivina. Así que, no, bueno, una mujer tremenda, la verdad estamos muy contentas de poder hablar de personas. Acuérdense que Dios puede usar hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos como era ella. Dios puede usar a cualquiera, solamente necesita un corazón dispuesto. Así que es. bueno, gracias Ángela por Gracias, estar un día Marlene. más, el día de con nosotros, y vamos a darle muchas gracias a ustedes por ver nuestro programa y los dejamos invitados para un próximo programa aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno. De lunes a viernes, de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.